El Señor les bendiga en esta hora. Qué placer estar con ustedes una vez más. La verdad, nos alegramos. La gracia, la misericordia del Señor nos permite estar juntos a la distancia y poder estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Me alegra mucho el saber que algunos de ustedes están leyendo el libro de Hebreos y eso es lo que nos da una conexión. El hecho de poder estudiar juntos, meditar acerca de esta maravillosa palabra, lo que el Señor nos regala, lo que el Señor nos da a través de lo que está escrito, lo que nos muestra y la manera en la que nos guía, porque es su palabra la que nos da vida. La palabra es la verdad y la que nos sostiene y que creo que al igual que yo y mucha gente, cada vez que tú lees la Biblia, encuentras algo nuevo. Cómo el Señor nos está hablando y cómo el Señor nos está instruyendo y la forma y la manera en la cual el Señor puede confrontar nuestras ideas y también nos afirma en la fe, pero el hecho de que seamos un solo cuerpo, una familia, que estamos juntos en esta búsqueda y como decía el predicador Carlos Spurgeon, en el camino del Señor, algunos corren y los vemos que están avanzando y decimos, ¿cómo quisiera ser tan veloz como tal persona? Pero también en ese mismo camino, algunos transitan con un paso lento y otros gateamos. Otros vamos apenas queriendo agarrar el ritmo. Pero la maravillosa promesa del Señor y lo más glorioso del amor de Cristo es que al paso que tú y yo vayamos, Cristo va con nosotros. Esto no es una competencia, esto no es una carrera de velocidad, esto es un cuerpo en el cual avanzamos todos juntos y nos ayudamos unos a otros, nos tendemos la mano cuando se necesita, donde estamos orando los unos por los otros y donde también nos estamos amonestando cuando es necesario. Y esta intención, este corazón tenía el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos se dirige a cada uno de los oyentes con la esperanza de que esta palabra que él está escribiendo pueda confortarles, pueda darles esperanza, pueda llevarlos a ver a Cristo en medio de la preocupación, en medio de la persecución, en medio de las dudas, en medio de los conceptos equivocados que ellos están recibiendo. Quizá tú estás pensando es el mismo tiempo de hoy, y así es. La palabra de Dios que fue plasmada, que fue escrita, que fue inspirada por el Espíritu Santo hace más de 2000 años, es tan vigente, tan poderosa y tan actual en este tiempo como lo fue en aquel momento. En algún momento a lo mejor tú y yo no vamos a estar. Si el Señor permite que el mundo viva otros 2000, 3000 años más, esta palabra seguirá siendo igual de poderosa y seguirá siendo actual. ¿Por qué? Porque es la palabra viva, es la palabra eterna, es la palabra de Dios. Y es un privilegio, la verdad, ser tu pastor, poder instruirles, poder enseñarles y poder vertir nuestra vida en el crecimiento del conocimiento de Dios que tenemos, en el deseo que tenemos por conocer a Dios. Así que me gustaría que me acompañes, si puedes ir conmigo a la palabra de Dios, a Hebreos capítulo 2, del versículo 10 al versículo 18. Estaremos leyendo esta parte de la Escritura y estaremos tocando algunos temas que son sumamente importantes en nuestro crecimiento, como lo es toda la palabra de Dios, esperando que el Señor me dé la gracia para poder depositar este tesoro en tu corazón. Fíjate, otra analogía que nos da la palabra de Dios. Dios ha depositado su tesoro. Dios ha depositado toda su riqueza en vasos de barro. Él ha depositado su evangelio, la predicación, la grandeza, la majestad de su vida. La ha depositado en ti y en mí. Vasos frágiles, vasos que están tan accesibles al quebrantamiento. Vasos que somos tan frágiles que un error, una falla, algo puede herirnos, una circunstancia, una situación. Pero a Dios le ha placido vertir su vida en ti. Poner todo lo mejor que tiene dentro de tu ser, así como eres de frágil, así en esas ocasiones en las que te has quebrado y Dios te ha vuelto a formar, así cuando tienes temores y dudas e incertidumbre, de la misma forma en la cual tú estás enfrentando la vida, no lo estás enfrentando solo ni sola. El Señor está contigo. Y estas palabras que el escritor de Hebreos plasma
nos están sirviendo a nosotros para reconfortarnos, pero sobre todo para poder mirar a Cristo en medio de cualquier circunstancia. Así que sin más preámbulos, ¿qué te parece si nos vamos al primer versículo que vamos a estudiar en esta hora? Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Convenía que Dios actuara de esta manera. No le convenía a Dios, nos convenía a nosotros. Convenía que Dios perfeccionara mediante el sufrimiento al Salvador, al autor de la salvación de ellos, para llevar muchos hijos a la gloria. El primer punto que me gustaría compartir contigo en esta hora es la forma en la cual Dios perfeccionó a su Hijo para la obra que tenía que cumplir. Entonces aquí surge la primera pregunta. ¿Cristo no es perfecto? ¿Cristo no era perfecto? ¿Tuvo que sufrir para perfeccionarse? Y es aquí la respuesta que la palabra de Dios nos da. Cristo es eterno, perfecto y santo. La palabra perfeccionar, y que es donde muchas veces si nosotros solamente leemos por encima y decimos tuvo que ser perfeccionado por el sufrimiento, le atribuimos al sufrimiento un poder que no tiene. Y creemos que el sufrimiento era lo que tenía que perfeccionar a Cristo. Y muchas personas se infringen sufrimiento, buscan el sufrimiento como una herramienta de autopurificación, como una herramienta para mejorar, laceran su cuerpo, se lastiman y volteas a ver a otras religiones o a muchas religiones en la tierra y consideran ellos que el sufrimiento trae una santidad al cuerpo. La palabra nos enseña que Cristo estaba siendo perfeccionado para la obra. La palabra que pudiéramos cambiar por perfeccionado, y no por cambiar la palabra de Dios, sino el significado total y completo es, Cristo tenía que ser adecuado, es decir, convenía que Dios adecuara al autor de la salvación a través del sufrimiento para que pudiera experimentar lo que nosotros experimentamos. No es que la esencia, no es que la persona de Cristo no fuera perfecta. Él es perfecto, Él es santo y siempre lo ha sido así. En Él no hay sombra de variación. En su esencia Él ha sido siempre perfecto y será perfecto. Pero hay tres cosas que Cristo no podía experimentar en el cielo. Y para que Él pudiera completar la obra de salvación de todos los hijos que va a llevar a la gloria, se requería, era necesario y era conveniente que esta naturaleza humana tuviera el experimento o experimentara lo que tú y yo experimentamos. Tres cosas que Cristo no podía sufrir en el cielo y tres cosas que Cristo no iba a poder tener en el cielo. Entonces, para poder comprendernos a nosotros, para poder ser fiel representante de la humanidad, Cristo se hizo humano, se vistió de humanidad, y entonces, en carne y hueso, experimentó lo que tú y yo experimentamos. Quisiera plasmar de nuevo esta idea. No es que Cristo no fuera perfecto, Él es perfecto. Pero cuando la palabra habla que Él sería perfeccionado o se perfeccionara mediante el sufrimiento al autor y salvación de ellos, es que tenía que pasar por este proceso de encarnarse y vivir entre nosotros para poder experimentar lo que tú y yo experimentamos. La primera cosa que Cristo no puede experimentar o no podía experimentar en el cielo es Él no podía sufrir tentación. Cristo tenía que ser probado y tentado aquí en la tierra para poder representarnos a nosotros, como vamos a leer más adelante o como quizá tú ya has leído en el libro de Hebreos. Cristo no podía experimentar la tentación, y si Él no experimentaba la tentación, entonces no estaba completo para la obra que iba a realizar. Sufrió la tentación,
Lo siguiente que Cristo no podía experimentar en el cielo era la muerte. Como Dios sentado en su trono, no puede experimentar la muerte. Era necesario que Cristo se hiciera humano y habitara entre nosotros para experimentar la muerte. Porque queramos o no, lo que nosotros sabemos es que un día vamos a morir, pero es muchas veces a lo que más tenemos temor. Cristo experimentó la muerte. Y creo que lo más importante, la tercera cosa que Cristo no iba a experimentar allá en el cielo, que era necesario que se hiciera humano, porque es lo que estamos leyendo, porque convenía que Dios, para quien y por medio de quien vienen todas las cosas, perfeccionara por medio del sufrimiento al autor de la salvación, al príncipe, al primogénito, al autor de la salvación de nosotros. Era necesario. La tercera cosa que Cristo no podía experimentar era el cuerpo humano. Lo que tú y yo sentimos, dolor, angustia. Si en algún momento Cristo, como lo explica Max Lucado en sus libros, cuando él habla y dice, el Hijo de Dios, 9 meses en el vientre, en algún momento como niño pequeño se resbaló, cayó, se pudo raspar una rodilla. Si era carpintero y trabajando con el martillo se pudo haber golpeado un dedo. Pudo haber experimentado todo lo que nosotros experimentamos. Las emociones, la alegría, el hecho de experimentar en el cuerpo cualquier situación que tú y yo sentimos. También el tener un corazón doliente. El saber la separación, el dolor, la tristeza, la desilusión, el toque de la amargura al corazón. Todo esto Cristo lo experimentó. Y por último, un espíritu deprimido, un espíritu que siente que se está quedando solo. El abandono, no solamente de sus amigos, de sus familiares, sino también el abandono de Dios. Por eso convenía que Cristo fuera humano. Es decir, si Cristo no hubiera experimentado todo esto, no sería perfecto para la obra que iba a cumplir. No es que no fuera perfecto en su esencia, no sé si me explico. O sea, Cristo es perfecto en su esencia, pero necesitaba pasar por todo esto para ser perfecto, completo y adecuado a la obra que Él cumpliría. Es por eso que el escritor recuerda una vez más y abre los ojos a los hebreos y a nosotros. Convenía que Dios actuara de esta manera y perfeccionara mediante el sufrimiento. ¿Qué pasa entonces con el sufrimiento? Quiero dejar en claro esto, mis hermanos y amigos. El sufrimiento no es una herramienta que usemos como una autopurificación para nosotros. Eso no enseña la Biblia. Si nosotros leemos esto bajo los ojos del ascetismo, el hecho de pensar que entre más sufro, más agrado a Dios, entonces voy a infringir sufrimiento a mi vida, estaremos equivocados porque esto no es el contexto. El sufrimiento de Cristo, escucha bien, el sufrimiento de Cristo fue una ofrenda para Dios. Pero cuando tú y yo nos infringimos sufrimiento, no llega como una ofrenda para Dios. De hecho, Cristo sufrió todo esto para librarnos del sufrimiento que creemos que pueda purificar. Lo que nos purifica no es el sufrimiento. Lo único que puede limpiar nuestra vida, nuestra conciencia y cambiar todo nuestro ser es la sangre de Cristo. Es la sangre del Hijo de Dios, la obra que Él hizo, no el sufrimiento. El sufrimiento es una herramienta que Dios usa para nuestro crecimiento o para el perfeccionamiento de nuestra vida en Él. Pero cuando Dios lo usa, no cuando nosotros lo infringimos. Este ataque al ascetismo es algo que Pablo también habla en Colosenses capítulo 2, versículo 20. Si vas conmigo a la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 20. El autor de Colosenses, Pablo, escribe esto. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a los preceptos tales como no toques, no tomes con tus manos, no pruebes? Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad,
falsa humildad y severo trato al cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Hubo muchos monjes y hubo personas que practicaban el ascetismo, se iban a una montaña, vivían en cierta postura, golpeaban su cuerpo, se abstenían de alimentos y creían que con eso estaban purificando. Por eso Pablo escribe y dice, nada de lo que hagas por fuera, por más duro que tú trates a tu cuerpo, no podrás vencer la naturaleza pecaminosa ni los deseos pecaminosos que están dentro de ti. Lo que trae una verdadera transformación es poner nuestra confianza en Cristo. El sufrimiento, está hablando el escritor a los hebreos y dice, el sufrimiento de Cristo lo estaba adecuando y condicionando y perfeccionando para poder cumplir la obra que Dios le estaba demandando. De hecho, cuando vemos a Cristo en el huerto del Getsemaní, lo vemos que está orando y clamando al Padre y pidiendo que si es posible, pase de él esa copa. Esto nos habla entonces que Cristo no estaba buscando el sufrimiento. El Padre decidió que así fuera. Pero en el último momento, Cristo está pidiendo, Señor, cámbialo. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Qué nos enseña esto? Que el sufrimiento no es una decisión personal. Creemos y sabemos que el sufrimiento puede perfeccionar nuestra vida, cuando es Dios quien lo está enviando y Él es el sabio de sabios, o en su sabiduría y soberanía Él permite el sufrimiento en nuestra vida. Pero cuando tú infringes sufrimiento, ya sea a tu cuerpo o a otra persona, no puedes decir que es una herramienta de Dios. No puedes golpear tu cuerpo, no puedes herir tu cuerpo pensando que es una ofrenda a Dios. Esto no es una ofrenda a Dios. Aquí el escritor de Hebreos sí está hablando específicamente de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos encumbrar el sufrimiento. No podemos adorar el sufrimiento. Como hijos de Dios, no tenemos miedo de sufrir por causa de Cristo, pero tampoco buscamos el sufrimiento para honrar a Cristo. Si el sufrimiento llega, creemos que es parte del plan de Dios y que Él ha considerado que en ese momento lo necesitamos. Pero aquí lo importante es que el escritor de Hebreos está hablando acerca de Cristo. Convenía a nosotros, y era necesario, que Él experimentara todo esto para ser adecuado, para ser perfeccionado para esta obra. Ahora, ¿por qué era necesario este sufrimiento? ¿Para qué? Hay un propósito. Si vas conmigo al capítulo 2, versículo 11 de Hebreos, dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por la cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto es algo maravilloso. Este sufrimiento lleva un propósito. Lleva el propósito de hacernos a todos una sola familia y que estemos en la misma naturaleza, que estemos compartiendo la filiación con Dios. Porque tanto el que santifica como los que son santificados. Si estamos todavía en esta secuencia desde el versículo 10, dice, convenía que Dios tomara esta decisión. El Señor Todopoderoso, Dios así lo hizo, el Padre tomó la decisión, pero Jesús cumple con la parte de hacernos a todos una familia y nos llama hermanos. O sea, Jesús no se avergüenza de ti, Jesús no se avergüenza de mí. Dice el versículo 12, cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Esta palabra debe de llenarnos, saturarnos. Cuando tú vas a Mateo capítulo 1 y empiezas a leer toda la genealogía de Jesús, y empiezas a ver el cuadro de los hombres y las mujeres que forman parte de la genealogía de Cristo. No son hombres perfectos, no son mujeres perfectas. De hecho, cuando tú vas leyendo esta genealogía, te vas dando cuenta que en algunos de ellos vienen registrados las faltas, los errores de ellos.
Muchas veces pensamos nosotros, Señor, es que yo no soy perfecto. ¿Cómo puedo llegar delante de ti? Es que porque no somos perfectos, necesitamos a Jesús. Pero esta es la promesa más grande. Esta es una promesa, una palabra, algo que nos llena a nosotros. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si vas conmigo a Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice la palabra del Señor, en lo que corresponde a la obra que está haciendo Cristo y lo que Él ha hecho en nuestra vida. En el mismo libro, el capítulo 10 y versículo 10 dice, y en virtud de esta voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. No un sacrificio que se está haciendo constantemente, no un sacrificio que tiene que repetirse, sino el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. No lo tiene que volver a hacer. La sangre de Cristo vertida una sola vez y para siempre tiene el poder de limpiar y purificar nuestra vida y perdonar todos nuestros pecados. Una sola vez, para siempre. Y vuelves a fallar y la sangre de Cristo está viva como cuando la primera vez o la única vez que fue derramada. O la primera vez que tú viniste a Él para pedirle perdón. La sangre de Cristo tiene el poder, la gracia para perdonarnos, pero el propósito es santificarnos. Y la palabra santificación tiene que ver con el apartarnos para, que esta fue la obra que hizo Cristo. Con su sangre nos apartó para el Señor. Ser santificado tiene que ver con el despertar de la capacidad que tenemos para obedecer a Dios. Sin el sacrificio de Cristo, sin participar en su muerte y en su resurrección, sin creer en el Evangelio, no tenemos la capacidad para obedecer a Dios. Pero por eso cuando el Señor nos limpia, nos purifica, nos cambia, nos transforma con su sangre, entonces Él nos llama hermanos, porque literalmente somos hijos de Dios. Adoptados por el Padre, sí, pecadores, con errores y fallas, pero redimidos por la sangre de su Hijo. Cubiertos bajo su sangre, puestos bajo su manto, creyendo en su perfección y en su justicia, venimos a ser parte de la familia de Dios. Esta es la promesa. Ahora, esto tan sublime y tan sagrado es algo que tenemos que comprender. Porque ¿a quién llama hermanos Jesús? Eso es lo que tú y yo debemos de conocer. ¿A quién llama hermanos? ¿A toda la humanidad? No, Cristo llama hermanos a aquellos que están viviendo bajo la voluntad de su Padre y que están esforzándose por aferrarse al Evangelio y creer en la obra de Cristo. Cuando vamos a la palabra de Dios, me gustaría que viéramos esto, porque en todos los evangelios, Jesús no se refiere a sus discípulos como hermanos. Hasta el capítulo 28 de Mateo capítulo 28, versículo 10, si tú tienes tu Biblia ahí o quieres anotar esta cita, y Juan capítulo 20, versículo 17. Hasta en eso, después de que Él resucitó, en Mateo capítulo 28, versículo 10, Jesús le dice a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que también es el Padre de ustedes. Hasta ese momento Jesús usa la palabra hermanos. Es decir, ya se cumplió el propósito. Cristo muere, resucita y ahora nosotros tenemos la capacidad de ser familia de Dios. ¿Por qué convenía que Cristo padeciera? ¿Por qué nos convenía que Cristo muriera? ¿Por qué nos convenía que Cristo sufriera la tentación, experimentara la muerte y pasara por todo el proceso doloroso que nosotros sentimos, con un espíritu deprimido, con un corazón abandonado, con un cuerpo doliente? Era necesario porque hay una filiación con nosotros. Esto era el propósito de lo que Cristo tenía que cumplir. Ahora, eso es la palabra adecuado para. Esa es la palabra perfeccionado para. No era perfeccionarlo a Él, sino perfeccionarlo para que fuéramos unidos con Él. Así como el primer Adán vino y trajo muerte, el segundo Adán en esta nueva naturaleza y en ese acercamiento a Dios es perfecto. ¿Qué era entonces lo que era necesario? Que esta filiación fuera posible a través de la muerte y la resurrección. Pero cuando Cristo resucita,
Entonces los apóstoles, los discípulos, la gente que creyó en Cristo, escuchan esta maravillosa palabra. Dile a mis hermanos. Ellos no habían escuchado esto de Cristo, pero cuando Él resucita y esta persona, María Magdalena, lleva el mensaje, entonces los apóstoles escuchan, ¿qué te dijo Jesús? Jesús nos llamó hermanos, ya somos parte de la familia, somos una familia. Cristo dice que fue a su Padre, que es nuestro Padre, y ahora Cristo nos llama hermanos. Imagínate a Pedro. Pedro dice, pero es que yo lo negué. Pero él dice que eres tu hermano, que eres su hermano. Imagínate a todos los demás discípulos diciendo, pero yo lo abandoné, salí corriendo, no estuve con él en la cruz, quise esconder mi fe por él. Y él dice, él te sigue llamando hermano. No podemos llamar hermano a cualquiera. Solamente llamamos hermano a aquellos que participan de la muerte y de la resurrección de Cristo. Tristemente, en muchos lugares la gente piensa que porque alguien asiste a una reunión de adoración a Dios, porque fueron a un templo, porque estuvieron en algún lugar físico, ya le van a empezar a decir hermanos. No, amigos, mis amados hermanos y hermanas, no podemos rebajar la filiación, ser familia de Dios solamente por asistir a un templo. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando hemos creído en su sangre, cuando hemos creído en su muerte y en su resurrección y que vivimos bajo el manto de su justicia y de su perfección. Aquí el escritor de Hebreos les está recordando a los hebreos y el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros que somos hermanos, familia de Dios, cuando nosotros creemos que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos. La sangre de Cristo nos une y nos hace su familia. ¿Te das cuenta que hay una gran diferencia? No a todos llamas hermanos, sino a aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús y que dan fruto de su crecimiento en el Señor, que están creyendo y confiando que cada día la misericordia, la gracia, el amor de Dios les sostiene. Tenemos que tener muy en claro lo que dijo el mismo Señor Jesucristo. No todo el que diga Señor, Señor, forma parte del reino de los cielos, sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Entonces, hay muchas iglesias, y no solamente iglesias, sino hay personas que realmente quisieran conocer a Dios, pero por los falsos hermanos, por aquellos que se dicen ser cristianos, pero comete más pecado alguien que conoce a Cristo y que le dice a alguien hermano solamente porque asistió a una reunión. No, tenemos que tener en cuenta esto. Por ejemplo, si vamos a Gálatas, a Colosenses, a Efesios, Pablo nos habla acerca de los beneficios que hay de formar parte de esta familia. En lo práctico, Pablo dice, cuando haya una necesidad, ustedes atiendan primeramente a los de la familia de la fe. Primeramente consideren a aquellos que están formando ya parte de esta familia para ayudarles, para protegerles, para ser generosos. Suplan las necesidades de ellos, primeramente a los de la familia de la fe y luego veamos hacia afuera. Entonces sería muy fácil que cualquier persona se vista de oveja cuando en realidad no se ha convertido a Cristo ni ha confiado en Él. Pero no llames hermano a cualquiera que llegue a tu iglesia. Primero tenemos que tener la constancia de que Él se ha entregado al Señor Jesucristo. Cristo no llamó hermanos a todos, sino a aquellos que cumplían la voluntad del Padre, y le llamó hermanos a sus discípulos hasta el momento en que Él resucitó. Entonces somos hermanos cuando participamos de la muerte y de la resurrección de Cristo. Cuando nos hemos entregado, cuando hemos plasmado nuestra vida, cuando confiamos todo nuestro ser en la sangre de Jesús. Por eso la palabra habla de hermanos y hermanas con esta filiación tan fuerte, porque realmente somos hermanos de sangre, por la sangre de Cristo. Pero si alguien no participa de la muerte y la resurrección de Él, entonces no puedo decirle hermano.
Hay personas que van a llegar a tu comunidad de adoración o a tu iglesia o van a estar un día en el templo solamente por curiosidad, solamente por querer aprovecharse de la gente, solamente porque les gusta escuchar la palabra, pero no quieren formar parte de la familia de Dios. Entonces, no le digas hermanos. Pablo habla en todas sus cartas y termina, hermanos, despídanse con un beso santo. Entonces, hay un trato especial y hay un trato que tú tienes con tu familia, que no tienes con las demás personas. De la misma manera, en el cuerpo de Cristo tenemos un trato diferente con los hermanos a aquellos que todavía no se han convertido. Sí, a lo mejor puede costarnos a veces el decir, ¿cómo no voy a decirle hermano a alguien que está en la iglesia? Es que Jesús no tuvo ningún problema en llamarles hermanos hasta que ellos hubieran participado de la resurrección de Él. Eso es en lo práctico, pero en lo profundo, en lo que tenemos realmente, tenemos que estar conscientes que un templo no santifica, que una reunión no santifica. ¿Qué es entonces lo que nos santifica? Lo que nos santifica es la sangre de Cristo vertida sobre nosotros y nos hace una familia. Y el Señor Jesucristo lo hace con esta convicción, haciendo referencia al Salmo. El escritor de Hebreos hace esta referencia a los salmos y a una parte de Isaías diciendo, no me avergüenzo de llamarlos hermanos. En el Salmo 22, capítulo 22, es lo que el escritor de Hebreos está tomando esta referencia, un salmo mesiánico. Y él está diciendo, yo no me avergüenzo de ellos. Es cierto, él puede haber fallado, ella se pudo haber equivocado, él está fallando, tiene pensamientos que no son los mejores, pero Señor ha puesto su confianza en mí y a mí no me da vergüenza decir que es mi hermano y que es mi hermana. Pero ya participaron de la muerte y de la resurrección de Cristo. Si tú y yo no creemos en este sacrificio, no somos parte de la familia de Dios. Pero si hemos creído, y esto es lo más maravilloso y lo más grande, que las puertas están abiertas para rendirnos a este Señor maravilloso, que ha derramado su sangre por ti y por mí, y que no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando nos rendimos a Él. Era necesario que Cristo padeciera y muriera para que tú y yo pudiéramos ser familia de Dios y ser integrados a su cuerpo y ser partícipes de las bendiciones de ser hechos hijos de Dios. Ahora, si vas conmigo al capítulo 2, que es lo que estamos estudiando, el versículo 14 en adelante, encontramos la necesidad de la encarnación. La muerte de Cristo era necesaria para nosotros. Era necesaria en la perfección de esta obra que Él estaba completando. Y convenía que Dios actuara así. Ahora, ¿por qué convenía? El versículo 14 nos da luz acerca de esto. Por tanto, hablando de los hermanos a los que Él ha redimido, a los que Él está transformando, en los cuales estamos incluidos tú y yo, cuando nos rendimos a Él y creemos en Él, dice, era necesario porque ellos son de carne y hueso. Él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante esta naturaleza la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, para anular mediante la muerte que él sufrió, el dominio de la muerte que lo tenía Satanás. El diablo tenía este dominio de la muerte, pero cuando Cristo muere, ya la muerte ya no está al servicio de Satanás. Ahora, nosotros vemos la muerte no como algo que nos puede causar terror. Parte de nuestra afiliación con Dios, parte de la sangre de Cristo y de los beneficios que la obra de Cristo hace en nuestra vida cuando nos rendimos a Él, es que también la muerte se vuelve un instrumento de bendición. Pero de la misma manera en la que vemos el sufrimiento, de la misma manera en la que vemos a los ángeles y de la misma manera en la que vemos el dolor, ahora así vemos la muerte. No tenemos miedo de la muerte, pero tampoco la buscamos. Esto es lo que tú y yo debemos de comprender y es a donde tenemos que llegar. No buscamos la muerte, pero tampoco le tenemos miedo a la muerte. Sin Cristo, la muerte es un espectro a evitar.
Sin Cristo siempre estamos pensando qué podemos hacer para evitar la muerte. Y eso está bien. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestra salud, no hacemos cosas que puedan dañarnos. Eso un cristiano o un no cristiano lo hace. Pero ya no es. Cuando tú vienes a Cristo, cuando te rindes a Él, ya la muerte no es algo que te está obsesionando, ni es un espectro que puede llegar repentinamente en la noche y sin saber qué hacer. El temor de la muerte nos puede llevar a esclavizarnos, como dice la palabra de Dios, porque estaban viviendo con miedo. El versículo 15 dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. El temor a la muerte me conduce a dos cosas. Una, a adorar a la muerte y tratar de venerarla porque creo que ella tiene el control. O dos, me conduce a un legalismo en el cual yo constantemente estoy inventando nuevas reglas, golpeando mi cuerpo, lacerando mi vida, creyendo que entre más sufro, más le agrado a Dios y entonces la muerte no llega a mi vida. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario para quitar la estrategia de Satanás de infundir temor con la muerte. ¿Te das cuenta cómo es esto? Sin Cristo, la muerte es un espectro que me infunde temor. Sin Cristo, la muerte es un dueño que me esclaviza para que le venere o para caer en el legalismo, en la religiosidad. Y también, la muerte sin Cristo es un enemigo que me provoca mucha furia. Que siempre estoy pensando por qué el Señor tomó esta decisión o por qué la muerte se llevó a. Y estamos constantemente enojados y estamos constantemente enfurecidos. Porque la muerte es ese enemigo que muchas veces vemos y que empezamos a considerar, a pensar o le tememos o lo adoramos. Y esa era la estrategia de Satanás. ¿Qué es lo que hace Cristo? Nosotros vemos a Cristo en Juan capítulo 11, llegando a la tumba de su mejor amigo llamado Lázaro. Y Cristo llama a Lázaro. Pero antes de que pase el milagro de la resurrección, el Señor Jesucristo le dice a las hermanas de Lázaro y a la gente que estaba escuchándole, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es lo que Cristo está haciendo, es el énfasis. Pero nosotros vemos que todavía las personas que creen en Cristo mueren. Puede venir una enfermedad, un accidente, porque nuestro cuerpo, nuestra carne, de la carne que participó Cristo, sigue siendo vulnerable a todo lo que está en esta tierra. Cuando la Biblia nos enseña que Cristo triunfó sobre la muerte, que es lo que estamos leyendo en el versículo 15, entonces nosotros podemos comprender y entender que nuestro cuerpo un día se va a acabar. Pero entonces la muerte sigue teniendo poder sobre nosotros, ya no tiene dominio. Porque cuando venimos a Cristo, vemos la muerte de una manera completamente distinta. Y me gustaría bastante que vayas conmigo al versículo 16. Dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Cristo no vino a auxiliar con su muerte a los ángeles, sino a nosotros, a los que participamos de Él. La salvación, la redención, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario no tiene efecto sobre los ángeles, tiene efecto sobre nosotros. La descendencia de Abraham, hombres y mujeres de carne y hueso, que todavía nos seguimos doliendo, que todavía seguimos teniendo dolor, que todavía seguimos teniendo enfermedad, pero estamos por encima de las circunstancias. La muerte, cuando estamos en Cristo, es diferente. Cuando estamos en Cristo, hay una confianza y estabilidad en la muerte, porque aún después de la muerte, Cristo nos guía. Un hombre o una mujer que ha puesto su confianza en Dios, que descansa en Cristo, está consciente que un día va a morir, que va a enfrentar la muerte, y que estará en un estado después de este. Pero por eso Cristo, y quisiera plantar esto en tu corazón, por eso Cristo murió, para mostrarnos, para ser el primero, para decirnos, yo ya avancé por lo que tú vas a avanzar.
Cuando nuestros ojos se cierren y nuestro cuerpo deje de respirar, no vamos a tener miedo porque Cristo ya caminó y Él seguirá siendo nuestro guía y seguiremos estando con Él. La muerte en Cristo entonces nos da confianza y estabilidad. Lo siguiente es que aún esto puede dar esperanza. Pablo les escribe a sus discípulos en 1 de Tesalonicenses en el capítulo 4 y Pablo dice, hermanos, no queremos que ignoren qué ha pasado con aquellos que duermen en el Señor, porque no podemos vivir como aquellos que no tienen esperanza, sino podemos vivir con la esperanza que Él nos ha dado. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo y morimos en Él, cuando nosotros partamos, vamos a reanudar nuestras relaciones con aquellas personas que ya se fueron. ¿No nos da gozo y alegría esto? Cristo venció a la muerte y ahora en lugar de la muerte ser algo que nos quita esperanza y nos causa tristeza, es algo que nos da alegría, nos da esperanza. Una, porque Cristo ya avanzó este camino y dos, porque reanudaremos una relación con aquellos que ya partieron. Y si es que no morimos, si Cristo viene antes, seremos todos reunidos con Él y estaremos con Él para siempre. Nos habla la muerte en lugar de dividir de una unidad eterna, de algo que es para siempre. Y por último, ya la muerte la vemos no como un enemigo que se gobierna solo, sino que Cristo ha tomado el control de la muerte. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Qué pasa cuando alguien fallece? El temor de todo padre quizá o de toda mamá es, ¿y si algún día yo no estoy? ¿Qué va a pasar cuando muera? ¿Qué va a pasar con mi hijo, con mi hija, con mis hijos? ¿Qué va a suceder? Y tenemos miedo de esto, el perder el control de las cosas. Pero es algo tan sencillo. En las cosas más importantes y esenciales de tus hijos o de mis hijos, yo no tengo el control. Yo no hago respirar a mis hijos. Yo no puedo tener el control en sus pulmones. Yo no puedo tener el control en su pensamiento. Yo no puedo tener el control en su vida. Lo básico que ellos necesitan para poder vivir. Yo no tengo el control, ni tú lo tienes. Nos preocupamos de otras cosas en las cuales tenemos el control, pero sentimos que si perdemos el control en esa situación, las cosas no van a estar bien. Sin embargo, nos damos cuenta que en las cosas importantes Dios tiene el control y que si en algún momento la muerte visita y ya no estamos aquí, Dios sigue teniendo el control. Él gobierna en todas las cosas. Él tiene el control del que se va o la que se va y tiene el control de los que se quedan. La muerte entonces, cuando Cristo quita el temor de la muerte, es porque Él nos demuestra y nos llena de alegría y de esperanza que Él tiene el control en todas las cosas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, escribió el apóstol Pablo. Para alguien que ha confiado en Cristo y muere de la forma en la que lo haga, quizá en un accidente, quizá en una enfermedad, quizá de una manera dolorosa, pero en ese momento, en ese segundo, cuando Él cierra sus ojos, cuando abre los ojos y despierta, al despertar, al amanecer eterno, en cuanto abre sus ojos, está exclamando, Santo, Santo, Santo. La muerte ya no tiene aguijón. Ya no nos separa de Dios, sino que nos acerca más a Él. Pero de la misma forma, lo vuelvo a reiterar, no le tenemos temor a la muerte, ya no estamos esclavizados por la muerte, ya no la adoramos, ya no la veneramos, ya no le tememos, pero tampoco la buscamos. Esa decisión le corresponde a Dios en el tiempo que Él considera que es correcto. Esto es lo que nos está enseñando. Fíjate toda la riqueza y terminamos en el capítulo 2, versículo 17. Si vas conmigo, dice, por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar todos los pecados del pueblo. Y por haber sufrido Él la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Era necesario que Cristo fuera perfeccionado y adecuar toda su naturaleza
a la humanidad, porque el propósito era que nos representara como fiel y sumo sacerdote, como un sumo sacerdote misericordioso, que sabe lo que es la tentación, que experimentó el dolor, que sabe lo que es la decepción para poder socorrer a los que son tentados. O sea, esta es la gracia, la misericordia de Dios. Y tú todavía te preguntas, ¿seré importante para Dios? Claro que lo eres. Dios no se avergüenza de mí. No, no se avergüenza de ti. Si Él participó de nuestra naturaleza, fue expuesto a la tentación, fue expuesto al dolor, fue expuesto a la muerte por amor a ti. Él no necesitaba sufrir esto, pero lo sufrió porque tú y yo lo necesitábamos, con un propósito: nombrarnos, llamarnos hermanos, para ser parte de su familia y de su Padre. Oh, qué maravillosa gracia de Dios, qué gloriosa misericordia. ¿Por qué era necesario y convenía que Cristo fuera humano y que pasara la tentación? Para socorrernos cuando tú y yo somos tentados. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Para darnos el control, o para mostrarnos que Él tiene el control aún de la muerte. Arrebatarle el dominio que tenía Satanás y ahora lo tiene Él. Entonces, cuando alguien muere en Cristo, sabemos que fue porque Dios tiene el control y algo está haciendo, tanto con el que se fue como con los que se quedaron. Nos está fortaleciendo. Ese es el Dios al cual adoramos, servimos y glorificamos. Entonces permíteme terminar con estas 4 cosas. Primero, Dios usa para nuestro crecimiento estos 4 elementos que hemos visto y que hemos visto hasta ahora. En el capítulo 1 encontramos que Dios usó a los profetas para dar un mensaje. Número 2, los ángeles están al servicio de aquellos que forman parte de la salvación. Pero no le damos órdenes, no los adoramos, no los veneramos. 3, Dios puede usar el sufrimiento para hacer madurar nuestra fe y para hacernos crecer. Y 4, Dios usará la muerte para perfeccionar nuestra salvación y para hacernos crecer. Pero dentro de estas 4 cosas es algo que tenemos que estar consciente. A los profetas, a los ángeles, el sufrimiento y la muerte. No los buscamos, no los adoramos, ni tampoco le tememos. Estamos seguros que Dios los usará en el momento adecuado y en el momento perfecto que Él decide que es necesario que tengamos en nuestra vida, ya sea sufrimiento, que los ángeles sirvan, que tengamos muerte, es porque Dios ha decidido que ese era el momento adecuado. Entonces ya no confiamos en nuestro esfuerzo, confiamos en la obra de Cristo y confiamos en la sabiduría eterna, perfecta, en la soberanía llena de gracia y de misericordia de Dios. Que en su momento, si el sufrimiento llega, es el momento indicado, adecuado, pero ese sufrimiento está bajo el control de Dios. No lo infringimos nosotros, no lo buscamos. Cuando llegue, está bajo el control de Dios. De la misma manera la muerte, no la buscamos, tampoco le tememos, tampoco la infringimos, ni en nosotros ni en otros. Cuando llegue la muerte, es porque Dios ha decidido que ese es el momento correcto y perfecto. Y cuando enfrentemos la muerte, o cuando disfrutemos la muerte en Cristo, Él tiene el control de lo que sigue después de cerrar nuestros ojos y también el control de quien se queda. Entonces la muerte se vuelve una herramienta y un instrumento de Dios para poder estar con Él. Por eso dice la palabra en el Salmo 116, hermosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. No nos infringimos sufrimiento, el Señor decide cuándo llega. No nos infringimos dolor, el Señor decide cuándo llega. No buscamos la muerte, pero cuando llegue nos vamos a alegrar después de ella. Sigamos adelante, familia, que el Señor está con nosotros y Él tiene el control en todas las cosas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. ¿Qué te parece si hacemos una oración en esta hora? Padre Celestial, te damos muchas gracias por la obra que el Señor Jesucristo hizo,
Cristo, te damos muchas gracias por tu obediencia perfecta y por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, porque esa sangre trae tranquilidad a nuestra vida, trae paz a nuestro corazón, porque nos muestra la confianza y la esperanza que tenemos de ser parte de tu familia. Señor, si alguien que ha escuchado este mensaje no se ha rendido a ti, que en esta hora pueda rendir su corazón y pueda poner toda su confianza en ti, porque no tenemos miedo en esta vida, ni tampoco en la vida venidera, porque tú gobiernas tanto en este tiempo como en la eternidad, y todo está en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.